Hasta aquí hemos estudiado la representación equivalente de banda base, primero de señales y a partir de señales determinísticas de pasabanda, y después estudiamos la representación equivalente de procesos estocásticos, esencialmente de ruido. Lo que queremos abordar en esta cápsula es qué es lo que pasa con filtros. Filtros de pasabanda tienen una función de respuesta al impulso, que es una señal de pasabanda, y como señal de pasabanda, sin duda que esa función de respuesta al impulso tiene una representación equivalente de banda base. La pregunta que surge es si es que esa representación equivalente de banda base sirve de alguna forma para realizar un proceso de filtrado equivalente de banda base de señales y de procesos estocásticos. Entonces, esta cápsula es acerca de la representación equivalente de filtros. Entonces, brevemente lo que acabo de decir, hemos visto cómo representar equivalentemente señales determinísticas y estocásticas de pasabanda en banda base y surge la pregunta: ¿qué ocurre con la representación equivalente de filtros? Y aquí tal vez lo mejor que podemos hacer un diagrama y asumir de que tenemos un filtro, y este filtro vamos a llamarlo HDT. HDT es la función de respuesta al impulso, y vamos a asumir de que es un filtro de pasabanda, y por lo tanto es alimentado por una señal X de T, que vamos a asumir también que es de pasabanda, y genera una señal Y de T en su salida, desde luego, también de pasabanda. Ahora vamos a bajar a la banda base mediante una conversión de radiofrecuencia de bajada. Y vamos a llevar a la señal X mediante este conversor hacia una señal X tilde de T en la banda base. Vamos a hacer una conversión equivalente de y vamos a considerar que acá está la representación equivalente de Y llamada Y tilde. Y por supuesto, si estas dos son señales de banda base, si representan o no equivalentemente a una señal de pasabanda es otra pregunta, pero si ambas son de banda base, complejas o no, desde luego que hay
algún proceso de filtrado que posiblemente las relaciona. Y ese proceso de filtrado vamos a asumir que existe y que tiene una función de respuesta al impulso h tilde de t. Ahora la pregunta que surge es, ¿existe un h tilde tal que aplicado al x tilde que se obtiene de x genera un y tilde que si lo tomamos y lo alimentamos a un conversor de radiofrecuencia de subida, genera la señal de pasabanda Y? Vale decir, ¿hay alguna forma equivalente a la operación de filtrado en pasabanda, equivalente en banda base, que se obtiene relacionando entradas y salidas entre las respectivas representaciones equivalentes de banda base de las señales de entrada y salida del proceso de banda base? Entonces, ¿cuál es aquí la equivalencia entre esto, si es que existe? ¿Cuál es? Entre paréntesis, si es que existe, el h tilde de t, el filtro h tilde de t, que logra hacer equivalentes estas dos operaciones de filtrado. Me refiero a estas dos operaciones de filtrado. Entonces, tal vez lo mejor que podemos hacer es comenzar simplemente por escribir esta relación entrada-salida de filtrado. Y de t es el resultado de la convolución entre h de t y x de t. La convolución es la integral de menos infinito a infinito de h de tau x de t menos tau de tau. Y esto lo podemos escribir como la integral de menos infinito a infinito de la parte real de h de tau por la parte real de el conjugado de x de t menos tau de tau. Ahora esto parece como un paso grande y complicado, pero en realidad es trivial. ¿Por qué es trivial? Porque hemos asumido que estas dos señales son señales de pasabanda y son reales. Por lo tanto, estas dos expresiones son reales. Y como son reales, entonces el operado real sobre una señal real es trivial de escribir. Y como son reales, la conjugación tampoco afecta y sigue siendo entonces la conjugada una señal real pura y su parte real sigue siendo exactamente lo mismo. Así que anotemos acá que este paso acá es un paso trivial. Paso trivial. ¿Por qué? X de t es real y h de t es real. Ahora, esta última expresión la podemos reescribir a su vez de la siguiente forma. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de la parte real de la preenvolvente positiva de h
por la parte real de la preenvolvente positiva conjugada de x de t menos tau de tau. Y en este paso, acá, no hemos hecho otra cosa que recurrir a la notación de preenvolvente para una señal. Y el paso que hicimos acá es decir esencialmente la preenvolvente positiva de h es igual a la señal h más j veces su transformada de Hilbert. Pero el operador real asegura de eliminar aquí la transformada de Hilbert, por lo tanto asegura que el resultado se mantiene igual. Y por supuesto lo mismo vale igual para x más asterisco de t menos tau. Entonces hemos reformulado la convolución que ocurre en la pasabanda a través de varios pasos, un poquito rebuscados tal vez, pero sin duda, digamos, aquí la igualdad se mantiene. Y ya vamos a ver para qué sirve esto. Lo que vamos a hacer por ahora es definir esta última señal, esta última expresión, como asterisco verde, porque la vamos a necesitar enseguida. Antes de eso, vamos a introducir una propiedad de la preenvolvente, que dice así: la integral de menos infinito a infinito de la parte real de la preenvolvente positiva multiplicada por la parte real de la preenvolvente positiva de otra señal, x, de tau, es igual a 1/2 por la parte real de la integral de menos infinito a infinito de la preenvolvente positiva de h por la preenvolvente positiva conjugada de x de tau de tau. Esta es una propiedad que no es difícil demostrar, no lo vamos a hacer acá, queda propuesto, pero que nos resulta muy útil justamente para aplicarla a la señal asterisco verde. Entonces, aplicando esto a asterisco verde, resulta lo siguiente. Si se fijan, asterisco verde en su estructura tiene esencialmente esta forma de acá. La única diferencia es una conjugación y un t menos tau acá, que son reemplazos directos. Entonces queda y de t es igual a 1/2 parte real de la integral de menos infinito a infinito de h más de tau por x más de t menos tau de tau. Y aquí voy a introducir una definición. Si definimos, si para filtros definimos que la función de respuesta al impulso
es igual a la parte real de la preenvolvente positiva. Y la forma de definir la envolvente compleja es la parte real de, voy a destacar acá con color 2 veces H tilde de T e a la J2 pi FCT. Entonces resulta algo interesante. Fíjense que esta relación entre la señal de pasabanda y la envolvente compleja es exactamente igual a la definición que habíamos dado en su momento. Aquí, la señal relacionada con su envolvente compleja, salvo que aquí hay un factor raíz de 2, cuando se trata de señales y cuando se trata de procesos estocásticos, vale decir, cuando se trata de señales determinísticas o estocásticas, usamos un factor raíz de 2, y cuando se trata de respuestas al impulso de filtros, simplemente en vez de raíz de 2, incorporamos un factor 2, ahora factor 2 en vez de raíz de 2. Entonces, podemos escribir esta señal de acá, reemplazando la preenvolvente como un medio parte real de la integral de menos infinito a infinito de 2 veces h tilde de tau e a la j 2 pi fct, y aquí este 2 le voy a cambiar de color para mantener el código de colores de recién, por la raíz de 2, que es el factor original, tal vez lo podemos destacar con rosado, de x tilde de t menos tau e a la j2 pi fc de t menos tau de tau. Y esto es igual a, acá hay una cancelación del factor 2. Este factor 2 con ese se cancelan. Entonces esto es igual a la parte real de raíz de 2 veces, que es esta misma raíz de 2 que se preserva, la podemos dejar en rosado, por la integral de menos infinito a infinito de h tilde de tau, x tilde de t menos tau, de tau, por e a la j2 pi fc t. Noten que acá esto es tau, aquí falta un tau. Entonces, esta exponencial en tau se cancela con esta exponencial en tau y queda solamente una exponencial en t. Y si miran esto en detalle, y en particular esta expresión de acá,
van a ver que esto no es otra cosa que exactamente a la convolución entre x de t y h tilde de t, y es lo que al comienzo habíamos planteado como un proceso de filtrado que produce una señal y tilde de t. Así que realmente acá estamos frente a y tilde de t, y es la y tilde que, si la miran en el contexto de toda esta expresión, es igual a parte real de raíz de 2 y tilde de t e a la j2pi fct, de lo que queda claro que este y tilde es exactamente la envolvente compleja de la señal de pasabanda cuando se filtró en pasabanda, ¿sí? Entonces, la convolución entre envolventes complejas de señal y respuesta al impulso del filtro es una operación inambigua uno a 1, paréntesis no ambigua, de su equivalente operación equivalente de pasabanda. Y esto es un resultado realmente valioso, porque básicamente nos indica que señales de pasabanda pueden ser filtradas obteniendo resultados en forma completamente equivalente, trabajándolas en banda base. Y esto comienza a apuntar hacia considerar el receptor óptimo que tiene un filtro adaptado. Cuando ese receptor óptimo es para señales de pasabanda, ese filtro adaptado, esa operación de filtrado adaptado puede realizarse en forma equivalente en la banda base, evitando una serie de implicancias y complejidades que tiene trabajar con señales de pasabanda, y evitando también que dicho trabajo y dicho receptor quede completamente fijado para una frecuencia portadora en particular. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se aplica esto a las comunicaciones digitales de pasabanda? Es justamente la materia que vamos a estar viendo en el módulo que sigue.